Entonces vamos a comenzar con esta ponencia, ¿no? Creo que es importante que nosotros sepamos, ¿no?, la importancia, primero, rápidamente, del diagnóstico de sepsis, ¿no? Ya la OMS ha considerado que es una patología de mucha importancia, ¿no? Incluso lo consideran una epidemia silenciosa, más o menos 47-50 millones de casos al año, al menos 11 millones de muertes al año, y uno de cada 5 muertes en todo el mundo está asociado a sepsis, ¿no? Y el 80% de los casos se inician fuera del hospital, ¿no? Sepsis es la primera causa de muerte en los hospitales y la primera causa de readmisión hospitalaria. Y es una enfermedad muy costosa, ¿no? Y esto realmente lo vemos nosotros en nuestros hospitales, ¿no? Tanto en salud, ¿no?, donde tenemos pacientes, por ejemplo, en emergencia, que yo trabajo en el Hospital Rebagliati, ¿no?, más o menos un promedio de 300 pacientes hospitalizados, miren, imagínense, ¿no?, de los cuales el promedio de edad está en 69 años, ¿no? Y la segunda causa de mortalidad, ¿no?, en los pacientes de emergencia es sepsis y shock séptico. Entonces, miren, ese es un problema importante que se ha ido incrementando, ¿no?, y lo hemos visto en base a que la edad de los pacientes ahora, el promedio de vida es mayor. Muchos de estos pacientes están intervenidos, ¿no?, con dispositivos, con catéteres, ¿no? Muchos pacientes tienen muchas comorbilidades y están muy propuestos, ¿no?, a ese riesgo de sepsis. Bien. Entonces, miren la mortalidad, 20% y shock séptico 50%. En los últimos años, ¿no?, debido al esfuerzo de las sociedades, ¿no?, de cuidados intensivos europeo y americano, y debido a la sepsis, campaña de supervivencia de la sepsis, ¿no?, se han dado guías, se han dado protocolos, ¿no?, para tratar de unificar los criterios y disminuir la mortalidad, en base a guías de manejo inicial de 6 horas, ahora incluso de 1 hora, sobre todo en el shock séptico. Pero realmente la sepsis es una patología un poco difícil de diagnosticarla. No es como un infarto de miocardio, en la cual yo puedo clínicamente, ¿no?, definir que es el dolor torácico y el electro. No es como un stroke, una ACV, un infarto cerebral, en el cual yo puedo definir neurológicamente al paciente con ATAC o una resonancia. La sintomatología es muy inespecífica, ¿no? Es tan inespecífica que muchas veces no hacemos el diagnóstico precoz. Y no olvidarse, y creo que es una cosa que tiene que quedar clara en esta reunión, es que es una enfermedad tiempo dependiente. Es decir, mientras más tiempo yo demoro en diagnosticar sepsis e iniciar el tratamiento, la mortalidad aumenta. Entonces, tiempo es tejido. Bien, entonces, en los últimos años, ¿no?, se ha tratado de hacer avances en el diagnóstico temprano de la sepsis. Y se está estudiando mucho, ¿no? Realmente, ya los exámenes, y sobre todo el hemocultivo, que sigue siendo todavía en muchos sitios el estándar, ¿no? El problema es que demora, por ejemplo, 24 o 72 horas. Y no tenemos muchas veces el germen inicialmente. Y tenemos que ir a una terapia empírica. En los últimos años ya ha habido avances en lo que es el diagnóstico temprano. Y han aparecido algunas pruebas rápidas, ¿no?, con nanopartículas, ¿no?, donde yo podría determinar en minutos, tomando de sangre del paciente, ¿no?, en base a los microRNA, determinar si un paciente tiene sepsis o no. Imagínense, ¿no? Son pruebas rápidas, ¿no? Una es Septisai, que no la tenemos en el Perú, y que creo que ya en Estados Unidos la FDA está usando, Septisai, ¿no? ¿Qué más tenemos? Las plataformas rápidas, ¿no? Básicamente la tecnología automatizada que identifica patógenos en sangre, hasta en 1 hora, ¿no? No solamente hablamos del espectrógrafo de masas, el Malditov, que lamentablemente muy pocos hospitales lo tienen, ¿no? Ahora se abren las pruebas moleculares, ¿no?, de los paneles de Fluoride, por ejemplo, en el cual yo puedo tener, ya una vez que el hemocultivo está positivo, en menos de 1 hora, tener la respuesta, ¿no?, de qué germen está produciendo la sepsis, y sobre todo, no solamente eso, sino tener la genética, ¿no?, del tipo de resistencia. Yo podría tener la resistencia ya, si por ejemplo es un estafilococo, ver si es un estafilococo metilino resistente. Bien, pero lógicamente eso implica plataformas, costos,
tecnología. ¿Y qué hay de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial está en todo sitio, ¿no? Y que son algoritmos que predicen el riesgo de sepsis, analizando las métricas y clínicas. Ya entró la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí, en base a varios parámetros clínicos, parámetros de laboratorio, ¿no? En base pues, a la data, al multidata, al big data, ¿ya? Se ha establecido, por ejemplo, lo que se llama un triaje de sepsis. Un paciente llega a una emergencia, ¿no? Se le toma varios datos, y rápidamente, en base a inteligencia artificial, puede determinar si tiene alta riesgo de sepsis. Entonces ahora se puede predecir sepsis. Estamos en la etapa de la predicción de sepsis. No solamente estamos en el diagnóstico. Yo puedo predecir sepsis en base a la inteligencia artificial. Ya en Europa, en España, se está usando. En Estados Unidos ya hay una plataforma de inteligencia artificial aprobada por la FDA en la cual yo puedo usar, ¿ya? ¿No? Para predecir sepsis, lo que se llama la inteligencia artificial. Ahora se habla de la presepsis. Imagínense, ¿no? Esto va a dar mucha vuelta que hablar en los años que vienen, la presepsis. Porque, como decía, es importante predecir y diagnosticar antes que aparezca el fenómeno, ¿no? Y también hablamos de fenotipo de sepsis. Se está dignificando los fenotipos de sepsis. Hay pacientes sépticos que tienen mal pronóstico en relación a sus marcadores, que tienen una respuesta hiperinflamatoria, por ejemplo, y que hacen con mayor frecuencia compromiso respiratorio severo con falla respiratoria, otros que no, otros que responden a las vasopresores, por ejemplo, y en base, lógicamente, a fenotipo, yo puedo determinar qué tratamiento le voy a dar a mi paciente. Eso es lo que ahora se llama la medicina personalizada y que es el futuro, ¿no? En base, lógicamente, a estos exámenes del manejo individualizado y personalizado del paciente escéptico. ¿Y qué hay de los biomarcadores? Que creo que es el motivo de esta reunión. Son proteínas y otros indicadores para detectar en fase temprana la sepsis, ¿no? Shock séptico. ¿Y qué son los biomarcadores? Son sustancias biológicas producidas, ¿no? Como respuesta a la infección, a la inflamación, a la liberación de sustancias que se producen por la sepsis y que uno lo puede medir, ¿no? Bien, si uno evalúa todo esto y dice, bueno, yo tengo pocas herramientas realmente para hacer un diagnóstico precoz de sepsis, ¿no? Costos, implementación, es caro, tecnología, ¿no? Innovación en sepsis. Pero sí tenemos biomarcadores, sí. ¿Podemos usar los biomarcadores? Sí, podemos usarlo. Pero hay que, lógicamente, buscar biomarcadores ideales. Y ahí vamos a comentar, ¿no? Bien, entonces, decía, ¿cómo se identifica sepsis? Cultivos microbiológicos, métodos bioquímicos, pruebas moleculares. No hay ninguna prueba estándar aceptada universalmente, ¿no? Debido quizás a limitaciones en la sensibilidad y especificidad de algunos métodos. Bien, pero referente a biomarcadores, ¿cuál es el biomarcador ideal que necesitamos nosotros tener para sepsis diagnóstico? Que sea rápido, muy sencillo, confiable, sensible, específico y económico, ¿no? Es un poco difícil obtener un biomarcador ideal, ¿no? Hay en el mundo una gran serie de biomarcadores, más de 150 biomarcadores, ¿no? Algunos están en estudio, otros ya tienen este, mayor aceptación e incluso están en guías que vamos a comentar, ¿no? Entonces, vamos a decir, ¿no? De que, por ejemplo, este es una publicado, 2016, donde vemos los biomarcadores que han sido estudiados con más frecuencia. Definitivamente, los mayores estudios se han hecho con procalcitonina y PCR. Si ustedes revisan biomarcadores, ¿no? Eh, tenemos la interleucina 6, un biomarcador con alta sensibilidad y alta especificidad. Esta interleucina 6 fue muy importante, ¿no? Usado bastante en la época del COVID como marcador de pronóstico, ¿se acuerdan ustedes? ¿No? Tenemos el STREMI, Percepsina, el liposacárido ligado a proteína y el CD64,
quizás que son los que tienen mayores estudios, ¿no? Y si nosotros vemos el área bajo la curva, es importante que este término, el área bajo la curva, que tiene que ver con la especificidad, ¿no? Vemos que procalcitonina está con 0,85, ¿no? Presepsina 0,84, ¿no? Y CD64 0,96. Es una área bastante alta, una especificidad bastante alta, ¿no? Pero lamentablemente pues hay pocos estudios. En los últimos años se han incrementado los estudios, ¿no? Y vamos a ver, sobre todo hablando de presepsina, ¿no? Que los estudios sobre todo se han hecho en la parte del Oriente, Asia, Japón, Corea, China, Tailandia, ¿no? Singapur, muchos estudios, Europa, ¿no? Hay varios estudios en Italia, en los Países Bajos, ¿no? Menos y muy poco estudio quizás en la parte de América del Norte o en Latinoamérica, algunos estudios contados, ¿no? Entonces, vamos a comenzar hablando de la presepsina, ¿no? La presepsina es un fragmento del CD14. El CD14 se encuentra ligado a los macrófagos, a los monocitos, a los neutrófilos, ¿no? Y lógicamente esto se activa debido a la endotoxina bacteriana LPSS, que induce la activación y induce la proteólisis y ruptura del CD14, ¿no? Entonces, al romperse el CD14, digamos, en suero, en la sangre, se produce la sustancia soluble, ¿no? La sustancia soluble del, que viene a ser, acá como ven en la lámina, ¿no? Esta, ¿no? El SCD14 soluble, que eso es lo que se mide, lo que medimos nosotros, ¿no? Eh, una consideración importante y que da una ventaja a Presepsina comparado con PCR y con procalcitonina. Quizás considerar, si ustedes recuerdan, la procalcitonina se produce por estimulación de las células que se encuentran en la paratiroides, en la tiroides, ¿no? El CPR, PCR, se produce por estimulación también de algunas sustancias en el hígado, ¿no? Que aumentan su liberación de la proteína C reactiva, ¿no? Eh, a diferencia de presepsina, ¿no? Que es más específico. La presepsina se produce por, lógicamente, liberación directa del monocito neutrófilo. Bien, ¿qué diferencias hay entre presepsina, CPR o proteína C reactiva y procalcitonina? Básicamente es importante que en qué momento se produce la primera la aparición. La aparición más precoz en un paciente con sepsis es a las 2 horas con presepsina, ¿no? Procalcitonina aparece en su pico más o menos a las 6 horas y la proteína C reactiva más de 12 horas, ¿no? Y también, lógicamente, vemos que los picos son posteriores. Entonces, esto es importante y eso se evaluó en un estudio, ¿no? De un paciente, por ejemplo, que ustedes ven acá, ¿no? Donde vemos la cinética de varios marcadores en un paciente con perforación de colon, ¿no? Ustedes van a ver acá, ¿no? El día 0, día 1, ¿no? Miren cómo ya la presepsina, ¿no? El paciente que está chocado, está a un nivel muy alto, ¿no? Muy precozmente, comparado con interleucina 6, que se aumenta posteriormente, y con procalcitonina, que aumenta también posteriormente. Entonces, esto hace quizás alguna diferencia en la cinética y que da una ventaja en el diagnóstico más precoz de sepsis en los pacientes usando presepsina. Bien. Eh, Hay varios métodos para medir la presepsina, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de usar la quimiluminescencia, ¿no? En base a un analizador, ¿no? Que es el PACFAS, ¿no? De Mitsubishi, ¿no? El cual nos dio la oportunidad de usarlo y tener alguna experiencia, ¿no? En nuestro servicio de emergencia, ¿no? Eh, ¿Qué ventaja tiene este PACFAS? Es un método, digamos, pocket o POC, en el cual yo puedo medir algunas enzimas o biomarcadores al costado de la cama del paciente. Yo no necesito tener este equipo en el laboratorio, ¿no? Cuando hicimos el trabajo de investigación lo teníamos al costado de emergencia. Y rápidamente nosotros podemos tomar la muestra, varias muestras en simultáneo, ¿no? Ya sea de suero o de sangre, ¿no? Y medir algunas enzimas. Nosotros medimos la presepsina y teníamos un valor rápidamente en 15 minutos a 17 minutos. Este equipo, yo sé, en los últimos años
ha evolucionado y no solamente mide presepsina, ¿no? Sino también mide otros biomarcadores, como procalcitonina, ¿no? Mide troponina, mioglobina, CPK, ¿no? ProBNP, ¿no? Entonces, es un marcador útil como prueba rápida y sobre todo, ¿dónde? En emergencia y en UCI. Bien, entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo, justo ya lo publicamos hace 10 años, ¿no? De utilidad de presepsina como un marcador pronóstico y diagnóstico de sepsis en el departamento de emergencia, ¿no? Tuvimos la colaboración del doctor Spanut de Alemania, ¿no? Y lo hicimos usando este equipo, ¿no? Donde primero buscamos ver si hay diferencias en niveles de presepsina entre pacientes sanos y pacientes enfermos. Tomamos un grupo control, ¿no? De 123 pacientes sanos, consideramos donantes de barco de sangre, ¿no? Comparado con los pacientes, ¿no? Y encontramos realmente una importante diferencia, ¿no? Más o menos 130.2 nanogramos por litro para los pacientes controles sanos, comparado con 1946 pacientes que tenían pacientes, definitivamente, ¿no? El límite superior fue de 243 nanogramos, ¿no? Luego medimos, lógicamente. El trabajo consistió en medir controles presepsina a las 0 horas, luego medimos a las 8 horas, 24 y 72 horas, porque nos interesó saber qué pasaba con la presepsina, ¿no? Si seguía aumentando, si había alguna variación con el tratamiento, si mejoraba o no, si el nivel bajaba, si es que dábamos una terapia adecuada o si persistía alto, ¿no? Bien, entonces acá hicimos un estudio en el cual primero consideramos a los pacientes eh, que tenían, por ejemplo, SIRS, ¿no? Los pacientes que tenían sepsis severa y los pacientes que tenían shock séptico, ¿no? Bien, definitivamente se encontró una diferencia importante y significativa en los niveles, ¿no? Lógicamente usamos esta clasificación porque esto fue al 2015, ¿no? El tercer consenso de sepsis, ¿no? Salió en 2016, donde básicamente ahora usa el tercer consenso dos, sepsis y shock séptico, ¿no? Aquí usamos el consenso anterior, ¿no? Definitivamente ven ustedes la diferencia como los valores de presepsina son mucho mayores, por ejemplo, en pacientes que tienen shock séptico, ¿no? Comparados con sepsis severa o con sepsis, simplemente. Bien. Luego, también era importante ver el diagnóstico temprano de sepsis, ¿no? Y hicimos la curva, bajo la curva, evaluamos la curva, ¿no? Para tratar de distinguir pacientes sépticos de no sépticos, ¿no? O de pacientes con SIRS, ¿no? Y si uno ve realmente, ¿no? Aquí puede distinguir, por ejemplo, ¿no? Aunque el número de pacientes sea poco, ¿no? Diferencias importantes en la curva, más o menos 0.825, que discrimina adecuadamente. Yo puedo diferenciar usando la presecina SIRS, el grupo SIRS versus el grupo de sepsis severa y shock séptico. De igual manera, también puedo diferenciar o discriminar entre sepsis y no sépticos, ¿no? Bajo la curva de 0.970. Bien, nos interesaba saber si predice la mortalidad. Y definitivamente sí. Y esto en los estudios posteriores se vio, ¿no? Se determinó que la presexina era un buen marcador de pronóstico y sobre todo de mortalidad, ¿no? Incluso comparado con procalcitonina, como vamos a ver, ¿no? Entonces, sí, vimos de que la predicción de mortalidad a los 30 días, ¿no? Pacientes que tenían niveles de presexina menos de 825 picogramos por el litro, ¿no? Eh, tenían, lógicamente, una mejor supervivencia comparados con aquellos que tenían más de 825. Fue un punto de corte, ¿no? Donde ya la mortalidad era mucho mayor. Entonces, predice la mortalidad. También comparamos con Apache, ¿no? Creo que es importante evaluar la gravedad, ¿no? Gravedad, ¿no? Con scores. Usamos el Apache, usamos el score METS, ¿no? El METS, ¿no? Que también se usa para los pacientes sepsis en emergencia, ¿no? Y vimos, ¿no? Cómo había una mejoría del score Apache, ¿no? En los pacientes y que, lógicamente, veíamos cómo los niveles de presecina bajaban y había, lógicamente, compatibilidad, había relación. Apache bajaba y presecina bajaba, ¿no? A diferencia de aquellos pacientes
del lado derecho, donde no hay mejoría del score Apache, al contrario, esos pacientes, el Apache aumentaba, que nos habla que está empeorando, y veíamos correlación, en la cual la presoxina eh, seguía elevada, ¿no? Entonces, bien, eh, aquí usamos también el área bajo la curva para ver, ¿no?, cómo se incrementaba, digamos, la sensibilidad y especificidad cuando yo usaba, ¿no?, el MEX, ¿no? Usaba MEX, ¿no?, más Presepsina, ¿no? Entonces, esto nos da, lógicamente, un gran valor. Bien, estos estudios fueron publicados en el año 2015. Paralelamente, ¿no?, hicieron estudios también de Presepsina, ¿no?, en Alemania, ¿no?, a cargo del doctor Cheneiber, y se establecieron de alguna forma los puntos de corte, como ustedes ven, ¿no?, los puntos de corte para adultos, estamos hablando, ¿no?, donde vemos los puntos de corte, ¿no?, donde pongamos, ¿no?, decimos menos de 200 picogramos por mililitro, excluye sepsis, ¿no?, más de 500, sepsis, usualmente más de 1000, shock séptico, o sepsis severa shock séptico, ¿no? Esos fueron los eh, puntos de corte, ¿no?, que se establecieron inicialmente, ¿no? Y esto es importante porque, lógicamente, eh, ha habido algunos otros estudios donde se ha cambiado los puntos de corte, y eso es importante porque va a cambiar un poco la sensibilidad y especificidad. Pero en la práctica, esos son los puntos de corte que se usan en adultos. Bien. Una cosa que vimos, y que es algo interesante, comenzamos a ver que algunos pacientes, valores muy altos de perceptina, y cuando comenzamos a buscar la causa, ¿no?, vimos que eran pacientes que tenían insuficiencia renal. Tenemos muchos pacientes renales en las emergencias. Insuficiencia renal leve, moderada, incluso algunos en hemodiálisis, que se descompensan. ¿Y qué se vio? ¿No? De que los niveles de presepsina eran mayores en pacientes con sepsis gingivera comparados con los que no tenían falla renal, ¿no? Y es más, los pacientes que están en hemodiálisis tenían más niveles de presepsina. Entonces, esto lo reportamos. Interesantemente, lógicamente, después había algunos estudios, ¿no?, porque esto se fue publicado en varios sitios y también a nivel de eh, Japón, por ejemplo, ¿no?, donde vieron el impacto clínico de la función renal en nivel de presepsina, ¿no? ¿No? Y vieron cómo, ¿no?, miren acá en esta curva, nivel de presepsina, ¿no?, de acuerdo a la filtración glomerular, se clasificó por etapas, lógicamente, ¿no? Vieron los niveles se elevaban, incluso los pacientes que están con hemodiálisis era mayor, ¿no? Eh, si vemos la curva de la derecha, pacientes que tenían tasa de filtración glomerular menos de 60, por ejemplo, tenían niveles altos de presepsina, ¿no? Y lógicamente si la tasa glomerular era menos, 20 quizás, eran mucho mayores, ¿no? Esto es una cosa importante porque de alguna manera nos hizo pensar, ¿no?, que hay que tener presente esto, ¿no? Y, y que ya ha habido estudios, ¿no?, como este estudio que vimos acá, ¿no?, donde se tomó un valor de corte, punto de corte de presepsina para el diagnóstico de sepsis, ¿no?, eh, en relación a la difusión renal, ¿no? Entonces ahí se pudo determinar, ¿no?, en base, lógicamente, a los estudios, ¿no?, por niveles, ¿no?, se hizo puntos de corte, ¿no? Se clasificó en KD1, KD2, KD3, KD4, de menos a más, extensión renal, ¿no? Y se establecieron algunos puntos de corte, ¿no? Por ejemplo, para KD1, 600 nanogramos, KD2, 1000, KD3, 1300, ¿no? Entonces, estos son puntos de cortes en pacientes que tienen falla renal, ojo, crónica, sin sepsis. Lógicamente, si el paciente tiene sepsis, esto va a aumentar, ¿no? Cuando nosotros vemos la procalcitonina, también, ¿no?, la procalcitonina también se eleva. De repente no tanto, pero sí se eleva en pacientes que tienen
insuficiencia renal. Entonces, esas consideraciones tenemos que tener siempre presente cuando hacemos el diagnóstico, ¿no? Bien. La sepsis no solamente es bacteriana, la sepsis no es solamente pues, gran positivo o gran negativo. La sepsis puede ser viral, la sepsis puede ser hongos, ¿no? Una gran experiencia tuvimos nosotros de sepsis viral, ¿no? Con el COVID, ¿no? En la época del COVID, nosotros veíamos varios casos, ¿no? Al principio no sabíamos que era sepsis. Muchos pensaban que era una neumonía nada más, pero realmente muchos eran sepsis. Se logró determinar, ¿no?, que había la formación de microtrombos y que producían no solamente incompetencia pulmonar, sino puede haber isquemias cerebrales, infartos cerebrales, embolia pulmonar, ¿no?, isquemia cutánea, de grandes vasos, en fin. Muchos pacientes hicieron shock séptico por COVID. Lo que pasa es que al principio, y eso fue uno de los errores, se pensaba que estos pacientes que tenían neumonía viral por COVID o sepsis viral, perdón, COVID, estaban infectados con bacterias, ¿no? Y es así que cometimos el error en muchos países, la gran mayoría, ¿no?, de dar antibióticos, ¿no? En muchos pacientes que no estaban infectados. Muchas neumonías por COVID, ¿no?, quizás menos del 20% tenían una neumonía agregada y se cometió el error de dar antibióticos de amplio espectro. Cosa que estamos pagando ahorita, como dices, las consecuencias, porque la resistencia a los antibióticos ha aumentado, se ha incrementado en los últimos años, y eso se ha visto, en parte debido a ese mal uso de antibióticos en COVID. Bien, entonces decía de que eh, también, ¿no?, la medicina en emergencia en pacientes con infección viral y bacteriana. Yo podría diferenciar, ¿no? Se hicieron estudios, algunos estudios, por ejemplo, ese es un estudio de Macedonia, donde encontraron algo interesante, ¿no? Encontraron, por ejemplo, pacientes que tenían infección bacteriana, y aquí veríamos los niveles de Pepsina, ¿no? Infección bacteriana, ¿no?, infección viral, ¿no? Definitivamente hay diferencia. Los niveles de Pepsina se aumentan más en pacientes que tienen bacteriemias y menos en los virales, mucho menos, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar en el diagnóstico. Pero es más, ¿cómo nos podría ayudar este marcador en el diagnóstico de micosis sistémica o sospechar micosis sistémica? A la cabeza, definitivamente, de la micosis sistémica está la candidiasis. Y uno tiene que sospechar, ¿no? No siempre tenemos esa posibilidad de diagnosticarlo, si no tenemos la sospecha ni los métodos diagnósticos. Muchos pacientes con candidiasis o candidemias en sepsis por candidemia, pacientes que están postrados, pacientes que están mucho tiempo con antibióticos de amplio espectro y que hacen cuadros septilis y de hipotensión, sepsis, pacientes posoperados, ¿no? Entonces, aquí en este estudio, ¿no?, en 2014, miren, se comparó tanto presexina con procalcitonina, ¿no?, para ver bacteriemia gran positivos, bacteriemia gran negativos y cándida. Ustedes ven, ¿no?, los bigotes, van a ver que, por ejemplo, los niveles de presexina en pacientes con gran positivo, gran negativo, ¿no?, y una gran mayor elevación estadísticamente significativa, ¿no?, eh, en cándida, ¿no?, a pesar que los números no son muy muchos, ¿no? Bien, entonces, pero si yo usaba procalcitonina, miren abajo veíamos que había un discreto aumento, ¿no?, de gran positivo, gran negativo, pero miren, casi no subía, ¿no?, los niveles de procalcitonina en pacientes con candidemia. Entonces se hicieron más estudios, ¿no?, tanto así de que hay una propuesta, ¿no?, el año 2019, ¿no?, de un algoritmo que nos puede ayudar, donde yo puedo usar procalcitonina más presepsina, ¿no?, la combinación ante la sospecha de un paciente que tiene sepsis. ¿Miren? Entonces, y vemos lo siguiente, si el paciente tiene procalcitonina muy elevada y tiene presepsina muy elevada, ¿no?, yo sospecho de sepsis bacteriana, ¿no?, definitivamente. Si el paciente es un paciente que tiene una procalcitonina normal, una presepsina normal, es un paciente que alta
baja posibilidad de sepsis. Pero si el paciente tiene valores de presina normal o bajos, no muy elevados, pero si tiene niveles de presina muy elevados, hay que sospechar en micosis, ¿no? Y ahí es donde yo tengo que buscar, lógicamente, etiología, ¿no? El diagnóstico, lógicamente, hemocultivos, examen microscópico, test serológicos, quizás usar marcadores de micosis como el de glucano, beta o el antígeno manano, ¿no? O prueba de biología molecular. Bien, se han hecho varios estudios en los últimos años, ¿no? Como decía, muchos en Europa, en Asia, de Percepcina, ¿no? Estudios de diagnóstico, estudios de seguimiento, hay también datos que ustedes pueden revisar, hay metaanálisis, donde se compara, ¿no? Eh, por ejemplo, acá hay publicaciones al noviembre del 18, ahora lógicamente más, había 137 artículos científicos de Percepcina y 23 revisiones y 10 metaanálisis, ¿no? Lógicamente, las poblaciones eran heterogéneas, ¿no? Hay unos estudios hechos en cuidados intensivos, otros en emergencia, ¿no? La mayoría de estudios hechos en Asia, ¿no? Eh, y más o menos en promedio, la sensibilidad y especificidad y ahí bajo la curva estaban en 0,89, que es un valor importante, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos estudios, ¿no? Hechos en UCI, ¿no? Hechos en emergencia, comparan procalcitonina con presepsina. Algunos de los estudios demuestran más sensibilidad para procalcitonina que presepsina, ¿no? Otros demuestran que es casi igual, no hay mayor diferencia en usar procalcitonina y presepsina, ¿no? En estos estudios iniciales, ¿no? Acá un estudio interesante es el de Kondo, ¿no? Que es un metaanálisis, que ustedes ven acá, ¿no? Con 3.012 pacientes, ¿no? Y no encontró diferencia en sensibilidad y especificidad entre procalcitonina y presepsina, ¿no? Que ustedes ven acá, ¿no? Procalcitonina 0,80, presepsina 0,84, ¿no? Especificidad 0,75 y presepsina 0,33. Ambos, concluye que ambos marcadores tienen valor en el diagnóstico temprano de sepsis, ¿no? Y en reducción de la mortalidad. Entonces, que se podrían usar, ¿no? Luego también el estudio de Mason encontró, viendo la presexina, ¿no? Que los encontraban mayores valores de presexina, ¿no? En pacientes que morían o que no, que digamos, no sobrevivían, ¿no? Comparado con los pacientes que vivían. Entonces, esto es importante porque de alguna manera nos da la predicción del paciente, ¿no? La predicción del que el paciente ingresa por emergencia, ¿no? Si yo encuentro un paciente en el cual yo le encuentro, le tomo desde el inicio presepsina con valores muy altos, ese es un paciente que eh, hay que tener cuidado. Es un paciente de cuidado y rápidamente nosotros tenemos que intervenirlo. Ese paciente debería pasar a un tópico o un box de sepsis, donde yo rápidamente lo intervenga y le haga todos los procedimientos, ¿no? Bien, acá también tenemos nuestro estudio que publicamos. Quizás, eh, lamentablemente, no pudimos hacer más estudios, ¿no? Logística, apoyo. En esa época en emergencia no teníamos con qué comparar, porque era importante era comparar. No teníamos ni procalcitonina, ¿no? Solamente PCR, ¿no? Entonces, la idea era hacer estudios multicéntricos, ¿no? Se planteó en algún momento hacer más estudios en nuestros hospitales de Lima, Perú, pero lamentablemente no se pudo, al menos hasta este momento, ¿no? Muchas limitaciones en los países, digamos, de desarrollo para hacer investigación realmente. Este es el metaanálisis de Kondo, que decía, miren, ¿no? Donde vemos la curva, ¿no? El área bajo la curva, vemos la sensibilidad y especificidad, ¿no? Datos de procalcitonina, datos de presepsina, ¿no? Sensibilidad para procalcitonina 0,80, especificidad 0,75 para procalcitonina y para presepsina 0,84 de sensibilidad y especificidad 0,73, ¿no? Área de curva, este, no encontrando una diferencia significativa. Bien. Pero también era importante evaluar, y eso es un trabajo que se hizo
en UCI el curso de la concentración en el plasma de la plexoxina y la procalcitonina durante su estancia del paciente en UCI, ¿no? Si ustedes ven, plexoxina, ¿no? Compara, ¿no? Los que sobreviven, que son en negro, comparado con los que no sobreviven, en rojo, ¿no? Y vemos cómo están los valores. Miren, ¿no? Los que sobreviven tienen tendencia por más tiempo, al séptimo día, miren, ¿no? Todavía niveles en bajada, ¿no? Pero los que no sobreviven, vienen los niveles, miren, cómo se van incrementando dos segundo día y al séptimo día están más altos. Cosa que no se ve en procalcitonina, ¿no? Igualito se hizo una comparación entre supervivientes y no supervivientes, ¿no? ¿No? Y vamos a ver acá, miren, los supervivientes, ¿no? Y los no supervivientes, prácticamente la procalcitonina baja. Y eso no es bueno, eso no nos da buena, buen seguimiento, ¿no? Entonces esto nos hace pensar que la prescriptina podría estar mejor, lógicamente, para el monitoreo y seguimiento de pacientes con sepsis y shock séptico. Bien. Tratamos de revisar algo en Latinoamérica, ¿no? Realmente en el Perú solamente se hizo dos estudios, el estudio hecho en el Hospital Revalida tiene emergencia y otro estudio hecho por el doctor Gómez de la Torre en el Hospital de la FAC, de Fuerza Aérea, ¿no? De repente con menor casuística y no se hizo ni más estudios. Tengo entendido que Colombia ha hecho algunos estudios, ¿no? Argentina. Sé que hay algunos amigos, auditores ahorita de México. No tengo mucha referencia de frente a México. Me imagino que sí, hay algunos estudios de preceptina, ¿no? Pero este es, por ejemplo, un estudio de desempeño de preceptina como biomarcador temprano de sepsis en un hospital de alta complejidad en Colombia, ¿no? De la doctora Castaño. Eh, Básicamente estudian, ¿no? Y encuentran diferencias significativas a favor del uso de preceptina. Hay otro estudio hecho también en Colombia, eh, diagnóstico pronóstico de sepsis en precepcina, en el departamento de urgencias, del doctor Camargo, ¿no? Y donde básicamente encuentran de que hay la precepcina es un marcador con alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Casi tan igual que la procalcitonina. Bien. Uno de los pocos estudios, ¿no? Ya hechos en los últimos años, ¿no? Publicado en el 2019, es el estudio PREDI, ¿no? Y este estudio PREDI tiene digamos, característica que es en base a lo que es sepsis 3, el consenso. Aquí se usa el sepsis 3, es decir, solamente defino sepsis y shock séptico. Entonces, también, como ustedes ven acá, ¿no? Se hicieron estudios, ¿no? Y se concluyó que comparaban, ¿no? El presepsina, procalcitonina, ¿no? PCR, ¿no? Eh, y determinaron de que la presepsina y la procalcitonina son los biomarcadores con mejor rendimiento para el diagnóstico de sepsis y shock séptico en el servicio de emergencia, ¿no? Acá están las curvas, ¿no? Se compararon presepsina, procalcitonina, lactato y PCR, ¿no? Lactato, muchos lo consideran un biomarcador, pero hay que tenerlo con mucho cuidado, ¿no? Es útil, sí, pero el lactato se puede incrementar por muchas causas, no necesariamente por sepsis, puede ser por hipoperfusión, por shock, puede ser por un problema al nivel del hígado, ¿no? O incluso algunas drogas, ¿no? Pero sí es importante tomarlo como referencia, creo, ¿no? Los pacientes que están con sepsis y shock séptico, el lactato puede estar aumentado, y me interesa ver qué pasa con el lactato de repente a las 24 o 48 horas. Donde sí, si yo veo que el Ki en lactato mejora, digo, hay buena evolución. Bien, entonces, en este estudio PREDI vimos cómo comparamos, ¿no? La presepsina, la procalcitonina, el lactato y el PCR, y vemos bajo la curva, ¿no? Definitivamente, pues, presepsina y procalcitonina son mejores que el lactato y el PCR. Evaluamos algunas guías, ¿no? La guía del año 2016, de la guía de práctica clínica de sepsis de Japón,
donde incluye, ¿no?, ya la presepsina, ¿no?, como una recomendación en UCI 2B y también en UCI 2C, ¿no? Entonces, es una recomendación no solamente la procalcitonina, sino la presepsina también. Bien. En las guías de Grecia, ¿no?, también, este del año 2023, ¿no?, nos habla también de la presepsina, ¿no? Biomarcador para detección temprana de sepsis, ¿no? En pacientes con bacteria de infección, nosotros sugerimos el uso de presepsina con evaluación clínica, ¿no?, del laboratorio en el diagnóstico de sepsis, ¿no? Eh, bien, entonces, la tendencia última es a usar biomarcadores juntos. Y se ha visto que si yo uso, por ejemplo, presepsina más procalcitonina, ¿no?, combinado, ¿no?, incluso en adición a scores, mejora la predicción de sepsis y mejora la predicción de mortalidad, ¿no? Entonces, en esos estudios en los cuales yo, como ven ustedes acá, ¿no?, haré bajo la curva, ¿no?, usando presexina más procalcitonina más quicksofa, ¿no?, ver si me discrimina, ¿no?, en aquellos pacientes que hacen complicaciones, ¿no?, y también me discrimina sobre todo la mortalidad, ¿no? Entonces, se ha visto que es mejor, ¿no?, combinando procalcitonina presepsina, que mejora significativamente la discriminación. Lógicamente, para eso tenemos que tener ambos marcadores, ¿no? Yo lo podría tener, pongamos, uso ese marcador, ese equipo de PACFAX, podría tener, digamos, ambos, ¿no?, porque puedo medir en simultáneo procalcitonina más presepsina. Bien, este cuadrito es un cuadro último, que es interesante porque es un algoritmo, ¿no?, en el cual, propuesto por este grupo de Grecia, donde dice sospecha clínica de infección, ¿no?, y define el riesgo de sepsis, ¿no? Entonces, primero calculan el QuickSOFA, como ustedes ven, que es todavía el score que se usa del año 2016, ¿no? Y veo, si el paciente tiene un QuickSOFA de 2 o más, alta posibilidad de sepsis, hay que tratarlo con antibióticos, como sepsis. Si el paciente tiene un QuickSOFA de 1, le mido presepsina. Si la presepsina es más de 350, alta posibilidad de sepsis, lo trato con antibióticos. Si el paciente tiene un QuickSOFA de 0, ¿no?, hago la evaluación clínica del paciente, historia clínica, hallazgos físicos. Es importante, lógicamente, la clínica. Muchas veces no guiarse el score, ¿no? ¿No? Y tiene una presepsina menos de 350, ¿no? Entonces, voy a ver. Si tengo duda que hay infección bacteriana, le mido la procalcitonina. Si está menos de 0.25, dijo, no, no trata con antibióticos. Si tiene más de 0.25, tratar con antibióticos. Bien. Y es más, aquí me da el monitoreo para estabilidad clínica, ¿no? Un marcador importante es un marcador que también nos da posibilidad de monitoreo. La presecina es buena para también el monitoreo y seguimiento de los pacientes, y sobre todo para ver la mortalidad, ¿no?, relación con la mortalidad. Procalcitonina es un marcador que eh, algunas de las últimas guías nos dicen que no es tan útil para el diagnóstico de X, pero sí se ha visto la gran utilidad de procalcitonina en el seguimiento y en el momento de parar, suspender los antibióticos. Entonces, yo tengo un paciente que tiene 5 días, está estable, ¿no? Miro la procalcitonina, ¿no? Y si está eh, menos, bajó a más del 80% o menos de 0.5, digo, paro los antibióticos. Entonces, esto es una propuesta, ¿no? Bien, terminando entonces, la presecina, pues, su mayor ventaja es predecir capacidad de severidad de infección bacteriana. Es un biomarcador eficaz para el diagnóstico de sepsis, comparable a la procalcitonina, siendo un método diagnóstico temprano y con mejor rendimiento respecto al pronóstico, ¿no? Es mucho más, la ventaja es eso, que es mucho más temprano, precoz, y que me evalúa mejor el rendimiento frente al pronóstico. Alto valor predictivo negativo y excelente correlación con los scores médicos, y promete ser una terapia
ser prometedor en la terapia guiada de sepsis, ¿no? Eh, Se sugiere pues, usar penicilina usada en combinación con biomarcadores y scores, ¿no? Que aumenta la curiosidad, ¿no? Y lógicamente se requieren más estudios multicéntricos, comparativos a gran escala, ¿no? Pero lo que hemos visto, y creo que concluimos, ¿no? Que es como concluyen muchas revisiones, que es un marcador emergente con mucho futuro y que es útil, tiene eficacia y utilidad. Bien, muchas gracias.